Como lo presentábamos recién, primero buenas noches y ya está el doctor Pablo Tigani en nuestro móvil. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Lo primero que le queríamos preguntar, y en base a la marcha de hoy, ¿cómo lo evalúa usted desde la economía mismo? Porque hoy se discutía, había algún ministro que lo escuché decir, bueno, esto por ahí ahuyenta a los inversores, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sin duda, usted no va a encontrar ningún gerente de una multinacional que quiera venir a trabajar a un país donde hay un nivel de movilización social de esta característica. No es algo demasiado frecuente en el mundo y claramente las inversiones, cuando hay un grado de conflictividad social alto, evidentemente lo piensan, porque si hay conflictividad alta es porque el consumo está bajo. Entonces, si yo voy a invertir un país para que aumentar las ventas, para generar actividad, y ese país está con una recesión, con altísima inflación, porque estamos justamente con Venezuela, somos los dos países a los cuales se le disparó la inflación en América Latina. Obviamente en Argentina hasta ahora sin que haya problemas políticos y sociales, pero evidentemente el problema... Hoy escuché a uno de los disertantes en Plaza de Mayo, mientras miraba así un ratito, que dijo que hoy empezaba una cuenta regresiva, ¿no? Sí. Dentro de lo que yo pude entender, creo que se refería a las huelgas. Entonces, sí, inversión y huelga no cierran. Claro. Este es un tema que no tiene demasiada discusión, por más que los economistas que están a favor de este enfoque macroeconómico quieran ayudar, y de hecho lo están haciendo. Estas últimas semanas también les fue un poco difícil sostener esta cosa de que no, estamos mejorando, el semestre que viene la inflación ya está bajando. La verdad es que la inflación todavía no converge a la inflación que tenía Kicillof. O sea, y si ese es un objetivo, la pregunta es ¿para qué cambiamos desde un enfoque populista a un enfoque conservador? Sí. Donde evidentemente lo que prevalece es la estabilidad de precios, y eso no está sucediendo. Doctor, quiero preguntarle por la apreciación de la que ayer tomábamos nota del jefe de gabinete de ministros, de Marcos Peña, que le dijo a un grupo de empresarios que la economía, el país en general, estaba mejor que un año atrás. ¿Hay algún argumento desde el punto de vista técnico que avale esta afirmación? Sí, el hecho de que él es el jefe de gabinete. Bien, pero eso sería político, principal, ¿no? Me refiero a los números fríos. Claro, por eso digo, es el jefe de gabinete, y entonces, ¿qué va a decir? Que las cosas van mal, sería generar un desastre, le costaría el puesto si dijera eso. Así que la opinión de Marcos Peña, cada vez que opina Marcos Peña, uno tiene que analizarlo desde el punto de vista de alguien que está ejerciendo un rol político, prácticamente el único que es político, qué sé yo. Hay algún otro que ha estado en algún cargo público, pero político, digamos, de unidad básica o de comité, hay pocos en el gabinete. Claro, pero ¿hay algún indicador que nos lleve a pensar que el país efectivamente está mejor ahora que un año atrás? Yo no veo ninguno. Vamos a analizar así, vamos a tirar algunos números. El PBI cae, el Producto Bruto Interno cae, o sea, la producción de los bienes y servicios que se realizan durante un periodo cae. La inversión no llega, no llueven dólares ni para, digamos, ni siquiera para alcanzar los niveles que tenía el año pasado o en años anteriores, cuando Argentina tenía 24 puntos de inversión a PBI. Cuando uno mira el consumo, claramente está desacelerándose fuertemente, porque el consumo explica el 80% del PBI en Argentina, en Estados Unidos, en países de economías capitalistas, el consumo explica una parte importante. El gasto público está bajando, estamos analizando los componentes, el gasto primario está bajando, pero ¿qué está sucediendo?
está subiendo el gasto financiero y entonces aumenta el déficit fiscal y aumenta el déficit cuasi fiscal, que ya es casi 2,5 puntos del PBI. Casi nadie lo dice esto. Yo veo siempre a los economistas hablando de el déficit fiscal como si se tratara del déficit primario. Este es un error técnico. El déficit total del sector público incluye las provincias e incluye los intereses. Bueno, vamos a sumar los 30.000 millones de dólares de deuda que se estuvieron tomando a razón de unos 5.000 millones de dólares por mes. Y sumemos casi 1.000 que se están pagando de intereses o renovando con la colocación del EVAX. El Banco Central está todo el tiempo emitiendo bonos y ya está en 600.000 millones de pesos de endeudamiento. La verdad que eso tampoco va bien. Si usted me dice el salario como consecuencia del aumento del desempleo cae. Cuanto menos gente hay trabajando, más bajos los salarios van a estar, porque hay más gente interesada que está sin trabajo en trabajar por menos. No es una ingenuidad esto de subir la tasa de desempleo. La tasa de desempleo sube con caída del salario y de esa manera cierra la desaceleración de la tasa de inflación. Si Prat Gay los otros días decía, exhibía casi como un éxito quijotesco bajar la inflación, está bajando la inflación, aumentando el desempleo, generando una desaceleración fenomenal del nivel de actividad económica, generándole problemas a las pymes, y bueno, de esa manera la puede bajar cualquiera, la inflación. Doctor, ahora vamos a ir después de esta pregunta directamente a la economía del bolsillo de la gente, ¿no? Pero estaba leyendo algunos datos y que el Banco Central de la República Argentina ya emitió 100 millones de pesos para comprar dólares y financiar al Tesoro. Pero los mercados demandaron 49.500 millones de pesos. ¿Dónde van los dólares que sobran? Claro, al EVAC. Entonces, usted tiene el dólar planchado en 15 pesos. Imaginen esto, yo vengo con 100.000 dólares, los cambio a 15 pesos. Supóngase que esto hubiera sido en diciembre. Los cambio a 15 y los pongo en pesos cuando la tasa estaba al 38 en pesos. Durante 8 meses los mantengo y de ese 38 más o menos debo de haber ganado un 28, un 30% de tasa efectiva. Me paso de nuevo a dólares e invertí 100.000 dólares y ahora tengo 130.000. Esos 30.000 son déficit. Claro, no, totalmente. Esto ya sucedió con Martínez de Oz, esto ya sucedió con el gobierno en los 90. La verdad que esta es una forma de parar la inflación que es conocida. Es difícil creer que no se dan cuenta, que el equipo económico no se da cuenta que es una forma muy perversa. Simplemente están aprovechando una situación extraordinaria que en Argentina no se daba hace muchos años, que es un nivel de endeudamiento muy bajo que les permite resolver esos temas con endeudamiento, colocando bonos externos, colocando bonos internos y emitiendo, porque nunca se dejó de emitir. Claro. Todavía sigue habiendo dominancia fiscal en alguna medida. Si antes la expansión era el 35, bueno, ahora se desaceleró, pero hay también emisión de pesos. Y la verdad es que la emisión de pesos también se produce porque para lograr gobernabilidad se les dio dinero a los gobernadores para que lo ayuden con los senadores a aprobar leyes. Se le dio dinero, 30.000 millones a los sindicatos, se le devolvió, se le prometió devolver del ANSES también. La verdad es que repartiendo dinero por todos lados es muy difícil que la cuenta la pague otro que no sean los que hoy se expresaron en esa marcha federal, ¿verdad? Usted comenzó a decir una frase que no la terminó, es una situación perversa, hablando de lo económico, es una situación perversa, y le pregunto para completarle, ¿una situación perversa para quién? Es perversa para el país y para la gente.
porque el financiar esta suerte de fiesta, que es al revés de lo que normalmente dice el gobierno dice que hubo una fiesta anterior. Bueno, si hubo una fiesta popular, bienvenida. Pero lo que están haciendo ahora es una fiesta para lograr gobernabilidad, y aún así hoy se han expresado las distintas expresiones, y lo han hecho de una manera contundente en términos de gente y en términos de consignas. Y es perverso para el país, porque cuando sube el endeudamiento y cae el PBI, la relación deuda-PBI crece, los inversores y los financistas comienzan a asustarse, y las posibilidades de seguir financiando dependen del titubeo que puede ocasionar en un banquero la posibilidad de decidir venir a la Argentina a prestarle dinero. Y entonces ya sabemos nosotros qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, en 2001, en octubre de 2001, el Fondo Monetario Internacional dijo: hasta acá llegamos a Domingo Cavallo, y nadie nos volvió a prestar. De hecho, Argentina ya venía no recibiendo préstamos desde octubre de 2000. Entonces creo que estamos a tiempo para hacer este análisis, y el gobierno para tratar de pensar cómo puede resolver estas cosas que están tan claramente expresadas y tan recientemente vividas y repetidas. Inclusive los actores, cuando uno mira a los actores, son los mismos actores, o sea, no son las mismas políticas, son las mismas políticas con los mismos actores. Sí, doctor... Claro, Sturzenegger, sí, por ejemplo, en el Banco Central. No. Y Bradgay también. Sturzenegger era el número 2 después de Cavallo, y asesor de ellos era Melconian. Y la verdad es que Frigerio también estuvo con el gobierno en la última etapa de Menem. Y cuando uno mira y baja un poco, bueno, los técnicos también son técnicos de ese enfoque que, parados en ese marco económico, están haciendo lo que ellos creen que es correcto. Doctor, quiero preguntarle por una de las consignas de la marcha de hoy, que fue, digamos, fueron diversas esas consignas, pero una se refería al aumento de tarifas. El gobierno se supone que va a ir a la audiencia pública de los próximos días con una propuesta de aumento de un 300% en las tarifas de gas. ¿Usted analiza esto viable? ¿Sigue siendo algo imposible? ¿Va a ser impagable? A mí me parece una locura que si hubiera un retraso, ¿no? Porque el tema es así. ¿Qué es lo que se plantea? Dice, hace 12 años que no aumentan las tarifas. Número uno, ¿quién dice que las tarifas hace 12 años eran las tarifas correctas que había que cobrar? Eso no está muy claro. Yo no estoy de acuerdo en que las tarifas eran las tarifas correctas para que en Argentina pagáramos las tarifas que se pagaban, donde una tarifa residencial de teléfono fijo en una casa cualquiera era $200. Eso era un absurdo. O un celular, 200 o 300 dólares de celular. Ni que hablar el gas, la luz. Entonces, primero hay que ver cuál es la tarifa que parece que es la tarifa conveniente en función de las necesidades que tiene el conjunto de la sociedad. Después habrá que segmentarlo, porque no todos tienen la misma chance, no todos tienen la misma utilización. Hoy también decía un sindicalista, no es justo decirle a una familia que no encienda la estufa, y a lo mejor sí puede ser justo que alguien que está calentando el agua caliente de la pileta de natación pague un poco más o pueda pagar una tarifa diferenciada. Pero igual 300%, a ver, si la inflación este año termina en 45 o 46%, 300% es 6 veces más. Yo diría, habría que ir aumentándola por encima de lo que es la tasa de inflación, pero no de a 6 veces más de lo que es la inflación, porque en promedio no lo va a aguantar ningún ingreso. Claro. Nadie en la sociedad, ni siquiera los comerciantes, ni los industriales, ni los banqueros van a ganar este año 6 veces más de lo que ganaban. Claro, no, lo que pasa, doctor, que el gobierno aduce que el aumento del 300% se da por el atraso en el valor de las tarifas que... en relación a la inflación que el gobierno calcula en un 700% acumulado en los últimos años, habla de una distorsión importante. Pero supongamos que en la base que toma el gobierno, la tarifa estuviera
300% por encima de lo que debería ser correcto, Sí. cuando toman la fecha base. Todo depende de la base. Si uno dice, la base es el 2001, mire, el 2001 terminó muy mal. Sin duda. El 2001 terminó muy mal. No es una estructura de precio relativo que uno pueda decir, la estructura correcta de precio relativo era la que tenía de la Rúa, porque terminamos con estado de sitio y con muertos en Plaza de Mayo. Entonces algo no funcionaría tan bien. Este nivel tarifario o de aumento que se quiere aplicar parece más un trasvasamiento de dinero a las empresas. Una transferencia de dinero. Es evidente que hay intereses. Nosotros no podemos ignorar que estamos en un sistema y que las empresas dentro de ese sistema son sistemas de acumulación, donde evidentemente las empresas quieren ganar más y es lógico que así sea porque este es el objetivo. Pero el gobierno tiene que ser un moderador entre lo que el nivel de ingreso entre el sector de ingresos fijos y las compañías o los sectores concentrados reciben dentro de lo que es el ingreso nacional, porque caso contrario, lo que se haga en términos políticos y en términos económicos va a encontrar una frontera social que ya fue marcada en el 2001, donde los movimientos sociales, las centrales obreras y los sectores que no tenían trabajo articularon sus reclamos y le pusieron un límite y el gobierno tuvo que renunciar. La verdad que no es la idea que un gobierno que hace solamente 8 meses se hace cargo del gobierno esté en la situación que está hoy, ni tampoco es razonable que la gente que hasta noviembre o diciembre del año pasado vivía de un modo, cambie tanto su forma de vida. Claro, doctor, a eso iba, ¿no? Con respecto al aumento de tarifas, que fue lo que provocó esta caída en el poder adquisitivo, además de las pérdidas de empleo, ¿no? y la inflación creciente. Qué difícil es la batalla cultural, ¿no? Es bueno escuchar voces como las del doctor Tigani, porque también pueden aportar un punto de vista diferente que no se escucha tanto. Le quiero preguntar específicamente por la batalla cultural, por la estigmatización del subsidio, ¿no? El subsidio está deslegitimado en la Argentina como una forma de bancar consumos desbocados o consumos que no corresponden, cuando en realidad, no sé si usted opina lo mismo por su manera de pensar, creo que iríamos en la misma dirección. La política de subsidio estaba totalmente direccionada, tenía un fin, no era un regalo para el usuario, sino que era una manera de subvencionar otro tipo de consumos que el usuario podía hacer porque pagaba una tarifa baja, si se quiere, o razonable en términos del salario medio. No sé si usted lo ve del mismo modo. No, absolutamente. Los subsidios no es que están estigmatizados, es un relato de un enfoque económico que está parado en un marco teórico, ¿no? Como que el salario es un costo más, o que a lo mejor no es razonable que la gente tenga aire acondicionado en la casa o plasma, o que se vaya de vacaciones, o que es un fin de semana. Es un enfoque económico que tiene una visión que hoy tiene la posibilidad de ejercerla a través del gobierno, porque el gobierno que ganó las elecciones tiene ese perfil. El perfil anterior del subsidio tenía que ver con lo que es el ingreso, y el ingreso dentro del sistema capitalista, el subsidio es una herramienta, un instrumento del sistema capitalista. En el socialismo no hay subsidios. La verdad que los subsidios se utilizan en el sistema capitalista para que aumente el ingreso en el bolsillo, o para que algunos costos que deberían pagar los particulares los pague el gobierno, para que aumente la disponibilidad para el consumo en otro tipo de gasto, ¿no es cierto? En el gasto doméstico. Entonces, esto yo no diría es una estigmatización, depende de los marcos teóricos. Cuando uno mira y analiza un gobierno, lo tiene que analizar desde el marco teórico que ese gobierno, en el cual ese gobierno está parado. Si yo lo analizo a este gobierno con el enfoque populista,
me voy a estar equivocando, porque yo voy a estar esperando que este gobierno haga cosas que no corresponden a este marco teórico. Claro. Ahora, cuando yo lo miro desde el punto de vista teórico de la ortodoxia fiscal y monetaria, entonces yo sí estoy analizando bien. Sí. Desde ese lugar yo le puedo decir que la política económica del gobierno es inconsistente, porque la política monetaria que está aplicando es contractiva y la política fiscal es expansiva. Sí, por eso el cruce de Sturzenegger-Pratgay, ¿no? Todo el tiempo. Claro, es un cruce donde tiene razón Sturzenegger, claramente, porque Sturzenegger está diciendo, nosotros somos un gobierno conservador, vinimos a bajar la inflación, cueste lo que cueste. Y entonces Pratgay, que está abocado a resolver el tema de los fondos buitres y a promoverse para la Cancillería, por lo que escuché en estos días, no sé si él ya tiene alguna noticia de que lo van a mover o algo, pero lo dijo él en estos días, Pratgay está interesado en algunas otras cosas un poco menos profundas, digamos, más superficiales. Sus expresiones son más parecidas a la del conjunto del equipo de gobierno, con lo que recomienda el asesor Durán Barba, Sí. que lo que dice Sturzenegger. Sturzenegger es un teórico, alguien que, digamos, va a fondo con lo que él piensa y lo que él cree. Doctor, me parece que Pratgay es alguien que estaba con Victoria Donda un día, otro día estaba con Domingo Cavallo, mañana es socialista y keynesiano y hoy no sé qué es. La verdad que no está muy claro. Sí. Ese es el problema más serio que tiene la inversión. No están viendo el rumbo. El banco HSBC... No hay rumbo les dijo económico. en la reunión el otro día. Claro, no hay un rumbo económico. Entonces le dijo el banco HSBC en esta reunión que se hizo esta semana que pasó, que no prometan cosas que no van a poder cumplir porque se daña la credibilidad, y la inversión necesita credibilidad. Claro. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los economistas que piensan como piensa el enfoque económico del gobierno. Doctor, leí, y por si leí mal usted me corrige, en una de sus columnas usted comenzaba hablando sobre este gobierno llamándolo populismo de derecha. ¿Qué quiere decir? Claro. Es populismo de derecha porque la idea sería que un gobierno, yo lo analizo desde el marco teórico del gobierno, ¿verdad? Tendríamos que estar esperando que un gobierno que tiene este enfoque ortodoxo baje el gasto y suba la tasa de interés para detener la inflación. Pero ¿qué hizo el gobierno? Arregló con los gobernadores y le dio dinero. Claro. Arregló con los sindicalistas y le dio dinero. Le bajó las retenciones al campo y a las compañías mineras para lograr cierta, lo que dicen ellos, friendly, ¿no? Sí. Amistad con el poder concentrado. La verdad pero es se que están fundiendo las pymes y la industria nacional, ¿no? Pero eso perjudica a las pymes. Eso perjudica a las pymes y a la industria nacional. Claro, sí, esta cuenta la paga la industria nacional, la paga la pyme, inclusive la industria nacional grande, Techin va a pagar por esto, porque si vienen los chinos, Techin va a tener problemas, y la verdad que Techin ocupa mucha gente y es muy riesgoso ponerlo en una situación de enemigo, y la verdad es que no está muy claro que el gobierno vaya a cambiar de opinión. Entonces, yo creo que eso es demagogia, es populismo de derecha. Sí, lo que hacía Menem, o sea, repartía donde él quería con el objeto de obtener apoyo mediante lo que se llaman políticas de endeudamiento creciente. El endeudamiento creciente termina donde el prestamista titubea y dice: ¿me pagará esta gente? ¿Este país pagará? Claro. Empieza a subir el riesgo país y ustedes se acordarán cuando en televisión, en un recuadrito, nosotros veíamos como el Dow Jones en Estados Unidos, cuál era el riesgo país de Argentina. ¿Sabe qué? Y mientras usted hace todo este análisis profundo, con Emiliano observábamos los últimos datos que publicó el Centro de Estudios CESO o otras consultoras, ¿no? Que, por ejemplo, aumentó el precio de los productos de marroquinería en julio
15%. Los muebles 11,8%, la gastronomía 9,1%, los panificados 9,1%, las carnicerías, la carne un 6,2%. Sí, y lo más preocupante, doctor, es que la que no baja, más allá de las políticas quizás para descenderla, que son muy perniciosas, pero que parecieran empezar a dar algunos resultados, porque en agosto quizás el número sea más bajo que en julio y así en forma decreciente, es la inflación de alimentos. Hoy reportan informes privados que los alimentos, lejos de bajar, siguen subiendo. Claro, el promedio de la inflación no tiene que ver con la inflación de, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Digo, es un aumento de precio que sube por el promedio. Claro. O sea, en esta dispersión de aumento que hay algunos productos y servicios que aumentan más y otros menos. Estábamos viendo que ya llevan las prepagas 38%. Entonces, es evidente que más allá de esta ayudita que tuvo este mes el gobierno con la jueza que le puso el amparo para que no aumenten las tarifas, que viene por ahí, y la recesión espantosa que está viviendo el comercio, donde entra gente a comprar unidades de fruta o de verdura, o unidades de carne. La verdad es que más allá de esto, hay algunos precios que siguen aumentando en la medida que se puedan, que sean inflexibles, ¿no es cierto? La demanda sea inflexible. Y la verdad es que hay algunos productos que no se pueden dejar de comprar. O sea, hay alimentos que no se pueden dejar de comprar. Entonces, los aumentos van a seguir en la medida que la Secretaría de Comercio piensa que la oferta y la demanda tienen que resolver estos temas y el gobierno no tiene que intervenir. Sí, pero y aún así, perdón Andrés, y aún así es bastante indescifrable, ¿no?, desde el punto de vista de la teoría económica, aplicando esta ley de oferta y demanda, porque usted lo ha dicho y todas las estadísticas lo refrendan, la demanda ha caído estrepitosamente y sin embargo los precios no siguen para arriba. Bueno, pero hay algo que no, si utilizo el término técnico se va a entender mal, pero en un momento había gente que estaba yendo, voy a tratar de explicarlo de esta manera, había gente que antes estaba yendo un fin de semana de vacaciones, estaba en esas colas interminables, recuerda, en la ruta 2 y en algunas rutas. Había hoteles, los sectores gastronómicos tenían una ocupación bastante, digamos, al máximo, los restaurantes, no solamente los de Puerto Madero, sino en el interior del país se veía. Los locales que vendían artículos de indumentaria, todo lo que es venta de electrodomésticos y automóviles. Bueno, al retirarse la demanda, todavía está ayudando esa demanda de esos productos y servicios mencionados a los otros productos que son los productos de consumo masivo, los productos de alimentación. Entonces, más o menos como terminó el año pasado con un nivel de salarios altos, no solamente en dólares, sino altos en términos de precios y ingresos y precios, todavía hay como un colchón social, digamos, por llamarle de algún modo, y todavía como el desempleo está en 9,3% en promedio, aunque ya está 11,5% y en algunos lugares, en algunos centros industriales está en el 12%, todavía la cosa está dando lugar a que algunos precios aumenten. El tema es que si esta es la tendencia, si las empresas no venden, cuando uno mira las encuestas de la Universidad Di Tella, que claramente no es una universidad marxista, ni peronista, ni nada que se le parezca, y la confianza del consumidor cae, evidentemente esto anticipa el ciclo de cómo va a estar la economía en el próximo semestre. Si las expectativas del consumidor son que no va a comprar, si las expectativas del empleador es que no va a tomar empleados nuevos, si la expectativa del inversor es que no va a invertir, yo me pregunto de dónde salen esas estimaciones que la economía ya se va a recuperar en unos meses más. Claramente no va a suceder eso porque
Aun cuando uno trabaje desde el punto de vista técnico y diga, bueno, vamos a utilizar un modelito econométrico donde vamos a tomar una muestra de lo que está pasando en el presente y la vamos a proyectar al futuro, la muestra que vamos a estar tomando es una muestra que no nos favorece para pensar que va a mejorar la cosa en el futuro. Entonces todo se reduce a una bruja ecuatoriana o no sé a qué cosa, porque la verdad que no sé quién dijo y en base a qué conformación técnica uno puede afirmar que durante los próximos trimestres va a aumentar la tasa de crecimiento de la actividad económica. Quedó muy claro, doctor Ortigani, su concepto. Le agradecemos nuevamente la deferencia que ha tenido para la nota del día. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, clarísimo, ¿eh? Muy claro realmente. Muy claro. Y el dato que dio de desempleo creciente en agosto, preocupante. Sí. Y tiró ahí un dato de Pradgay, canciller. Bueno, quizás. vamos a ver qué pasa. En 2 minutos.